Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Gracia y mediante este vídeo quiero informar un poco sobre el tema de los ERTEs y sobre las consecuencias del coronavirus y cómo han afectado a los trabajadores. Por ejemplo, hay una serie de preguntas sobre los ERTEs que todos los trabajadores se harán y muchas personas se harán. Y bueno, mediante este vídeo lo que quiero es informar o traducir un poco la información que ya tenemos, que a estas alturas supongo que es bastante voluminosa. En primer lugar, queremos comentar sobre cuánto se cobra cuando una empresa pone a sus trabajadores en un ERTE, qué ocurre con las vacaciones, qué ocurre con las pagas extra. Empresas de todos los sectores y tamaños están recurriendo a los ERTEs o expedientes de regulación temporal de empleo para afrontar la crisis derivada del coronavirus. El número de trabajadores afectados por este procedimiento en el marco del COVID-19 a estas alturas, a esta fecha, 22 de abril de 2020, entiendo que supera el 500.000, según datos proporcionales dados por el Gobierno en abril de este 2020. El ERTE supone que la empresa suspende temporalmente los contratos de trabajo del empleado o bien reduce su jornada laboral, con el consiguiente recorte de sueldo proporcional, por causas derivadas de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. No es que el trabajador sea despedido, solo que el contrato queda interrumpido de forma temporal. ¿Y cómo le afecta esto al empleado? ¿Cuánto y cuándo y cómo cobrará las cantidades que se supone que le corresponden por estar incluido en el ERTE? ¿Tendrá derecho a vacaciones? Pues bien, ¿qué diferencia hay entre un ERTE relacionado, un ERTE normal, y el relacionado con el COVID-19? Ante el estado de alarma decretado para hacer frente al coronavirus y el cierre de muchos negocios, el Gobierno aprobó el Real Decreto de 17 de marzo que fijó medidas excepcionales de aplicación de ERTE. Los agiliza y flexibiliza sus requisitos, de manera que la empresa afectada por la falta de actividad pueda suspender contratos y evitar los despidos. Como motivo para justificar el ERTE relacionado con el COVID-19 está la suspensión o cancelación de actividades, el cierre de establecimientos, las restricciones de transporte público, la falta de suministros graves o situaciones extraordinarias por contagios de plantilla o aplicación de aislamiento preventivo. Este tipo de ERTE se mantendrá lo que dure el estado de alarma. Tiene algunas ventajas, pero bueno, lo que dure el estado de alarma, aunque no sabemos qué ocurrirá cuando el presidente del Gobierno o quien corresponda salga ante los medios de comunicación diciendo que se levanta el estado de alarma, qué medida adoptarás y si al día siguiente ya todos los ERTE que se han dado de alta quedan totalmente de baja, es decir, pierden su efectividad. Eso será un lío, porque las empresas necesitan un tiempo para volver a programar su funcionamiento. Yo creo que el día que se levante el estado de alarma habrá un periodo preventivo o de adaptación para que las empresas puedan adaptarse a las nuevas circunstancias. ¿Tiene alguna ventaja para el trabajador? Por ejemplo, que no será necesario tener un tiempo mínimo de cotización para poder aplicarlo. Al ser una situación extraordinaria, todos los trabajadores acogidos a un ERTE tienen derecho a cobrar el desempleo por esta causa, independientemente de que no tengan el tiempo cotizado. En una situación normal es necesario tener al menos 360 días cotizados en los últimos 6 años. Sin embargo, durante el estado de alarma, este requisito ha sido eliminado. Además, el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo no computará a los efectos de consumir los periodos máximos de prestación establecidos para el trabajador. Es decir, no contará para futuras prestaciones. Todos sabemos que hay unas tablas de desempleo que van relacionadas con los años trabajados. En este caso, este periodo que se gaste de desempleo, 3, 4, 5, 6 meses, los que corresponda, no reducirá el tiempo legal de desempleo que te pueda corresponder por los años cotizados.
Durante los ERTE relacionados con COVID-19, los trabajadores no serán dados de baja en la Seguridad Social. Y según las medidas excepcionales aprobadas, la empresa podrá estar exonerada del pago de cotizaciones. Es decir, conservarán todos los trabajadores sus derechos sociales, sus derechos derivados de la Seguridad Social. ¿Cuándo se empieza a cobrar la prestación por ERTE? ¿Hay que darse de alta en el paro? ¿Qué diferencia un ERTE de suspensión y uno de reducción de jornada? El ERTE puede implicar suspender el contrato o bien reducción de jornada. En el primer caso se suspende la obligación del empleado de ir a trabajar y para el empresario se suspende la obligación de pagar el salario. Desde el momento en que el ERTE tenga efectos, el trabajador no va a cobrar la nómina, sino que accederá a la prestación por desempleo. En el ERTE de reducción de jornada, el empleado trabajará menos horas, cobra su sueldo de forma proporcional a las horas que trabaja y recibe la prestación por desempleo por las horas no trabajadas. La reducción de la actividad puede ser de entre un 10% y el 70%. En los ERTE del COVID-19, una vez acabado el estado de alarma, el trabajador volvería a tener su jornada y sus sueldos habituales. ¿Y desde cuándo empieza el trabajador a cobrar el desempleo por el ERTE? ¿Es necesario solicitarlo? Pues el trabajador empezará a recibir la prestación por desempleo desde la fecha de efectos del ERTE y en el caso del ERTE por fuerza mayor, esta fecha es el momento en el que se deja de trabajar como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19. Es decir, es independientemente de lo que tarde la empresa por pereza, por falta de personal, por descuido o por desconocimiento en presentar el ERTE, el trabajador cobrará desde el mismo día que se establece que el presidente del gobierno o que se decretó el estado de alarma. Tramitación. La tramitación por parte del Servicio Público Estatal, SEPE, se ha regulado un procedimiento que permite la tramitación de la prestación por desempleo en los ERTE para toda la plantilla por parte de la empresa. Por ello, los trabajadores afectados por el ERTE del estado de alarma no deben presentar ninguna solicitud. Será la empresa la que facilitará la información necesaria al Servicio de Empleo para el pago de prestaciones. El SEPE emitió una serie de formularios para solicitar el ERTE por aquellos trabajadores que individualmente lo solicitaran por entender que su empresa no lo había tramitado o por entender que se encontraba en una situación diferente a lo que dispone el Real Decreto. Sin embargo, esos formularios no tienen validez si con posterioridad o previamente o simultáneamente la empresa ha tramitado el ERTE como lo debe de hacer. En el caso de los concursos, el ERTE lo tramita el administrador concursal. Los efectos son los mismos. Claro, ahí puede haber diferencia porque una empresa que está activa, pero que está al mismo tiempo en concurso, podría haberlo tramitado el empresario y lo puede tramitar también el administrador concursal. Pero siempre con conocimiento del administrador concursal, siempre con el consenso de ambos. Claro, aquí, si el empresario no ha tramitado el ERTE, por lo que he dicho antes, por dejación, por entender que no era su competencia, y el administrador concursal no lo sabe, se ha tardado más tiempo en presentar los ERTEs, y los trabajadores cobran más tarde, y se enfadan, y se quejan, pero que no se preocupen porque cobrarán desde el día que se declaró el Real Decreto del COVID-19. ¿Cuánto cobrará un trabajador en un ERTE de suspensión? El cobro del paro es igual que en los ERTE ordinarios, es decir, el trabajador afectado recibirá una cuantía del 70% de la base reguladora, teniendo como referencia los 180 días anteriores a la fecha del ERTE, basada, que como es la base reguladora es la media de la base de cotización por contingencias de desempleo correspondiente a los últimos 180 días trabajados, teniendo en cuenta los días naturales de cada mes. Es decir, si cogemos la nómina y nos vamos al apartado de deducciones donde aparece desempleo, existen contingencias comunes, desempleo, formación profesional, hay una base que es la de desempleo, que puede ser 1.000 euros, 955, la que sea.
Sobre esa base, basada en los 100 y las 6 últimas nóminas, proporcionalmente, se saca el 70%, se suman todas las seis bases reguladoras y se dividen entre 6, con lo cual nos da la base reguladora media, con la cual tenemos que aplicarle el 70% a esa base reguladora media. En los ERTE ordinarios el trabajador cobra el 70% de la base de los 6 primeros meses y a partir del séptimo el 50%. Previsiblemente el ERTE por COVID-19 no durará tanto, ya que en principio solo se mantendrá durante el estado de alarma. No obstante, se fijan unos mínimos y unos máximos que varían en función de si el beneficiario tiene hijos o no. Concretamente, el mínimo sin hijo a cargo es de 501,98 € mensual. Y si se tiene uno o más hijos, esa cantidad aumenta a 671,40 €. Mínimo. Son mínimos. Quiere decir que si un trabajador ya con el ERTE aplicándole el 70% cobra más de 671,40 €, aunque tenga más de 2 hijos, va a seguir cobrando lo que cobraba. Es decir, si cobraba 700, no le van a aumentar esos 700. La prestación máxima es sin hijos. La prestación máxima sin hijo es de 1.098,09 € al mes. Con un hijo a cargo, 1.254,96 € y con 2 o más hijos asciende a 1.411,83 €. ¿Cuánto se cobra si el ERTE es de reducción de jornada? En el supuesto de reducción de jornada, unas horas al día o bien por algunos días al mes, el trabajador cobrará parte del sueldo y además parte de la prestación por desempleo equivalente al de la reducción. Por ejemplo, si como consecuencia del ERTE la jornada de trabajo se ha reducido un 50%, la cuantía de la prestación será del 50%, ateniéndonos a lo que hemos explicado anteriormente, a la que hubiese correspondido en caso de desempleo o jornada completa. El procedimiento. La empresa debe presentar la solicitud a la autoridad laboral competente con un informe relativo a la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19 y deberá comunicar la solicitud de ERTE a las personas trabajadoras. La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de 5 días desde la solicitud y deberá limitarse a constatar la existencia de fuerza mayor. Es evidente que esto no ha ocurrido, es evidente que todavía hay muchos trabajadores que no han cobrado el ERTE, el desempleo, y bueno, no se ha tramitado con estos plazos, pues como no se cumple ninguno de los plazos que se establecen en la administración. Es decir, los abogados, los graduados, todos los que somos secundarios, sí que cumplimos los plazos, estamos obligados, pero la administración no los cumple. ¿Por qué? Porque se colapsa. Y en este caso se ha colapsado lo que son la oficina de desempleo, entre otros motivos, porque muchos trabajadores de las oficinas, pues bueno, igual también se ha reducido la plantilla o no se ha actuado o no se ha calculado debidamente el volumen que iba a llegar de golpe, aunque todo se puede prever. ¿Cuánto puede durar un ERTE? El ERTE ordinario no tiene plazo. Los ERTE por COVID-19 durarán en principio lo que dure el estado de alarma. ¿Puede la empresa hacer un ERTE que afecte solo a una parte de la plantilla? Sí, la empresa puede decidir solicitar un ERTE solo para una parte de su plantilla. Es algo lógico, es decir, si una empresa no se trata, el estado de alarma no priva ni prohíbe trabajar, cierra los comercios, cierra los locales, aquellos que son más propensos a transmitir el virus, pero no prohíbe trabajar. Lo que prohíbe son una serie de medidas preventivas para evitar el contagio. Así que si en una empresa se puede trabajar, una parte de los trabajadores pueden trabajar y otra no, pues en la que puede trabajar está obligada a continuar. No puede decir, no, me acojo al ERTE y todos los trabajadores van al desempleo. Todas aquellas empresas que pueden hacer el teletrabajo están obligadas a hacer teletrabajo, con lo cual todo trabajador que pueda hacer su trabajo desde su casa y ha sido despedido o ha sido introducido en un ERTE, puede impugnar esa resolución porque es ilegal.
puede negarse a ir al desempleo, reduciéndose un 30% su nómina, porque considera que su trabajo es esencial y se puede hacer por el teletrabajo. Si estás en un ERTE, generas vacaciones. ¿Qué pasa con la paga extra? Durante el tiempo que estás en el ERTE, está suspendido el contrato de trabajo. Como está suspendido el contrato de trabajo, evidentemente no generas vacaciones ni generas paga extra. La paga extra se te abonará proporcionalmente al tiempo trabajado. ¿Y cómo afecta al trabajador que ya había reducido su jornada por otros motivos? El trabajador con reducción de jornada por cuidados de hijos o de afectados por COVID-19 a los que se reduzcan más la jornada en aplicación de un ERTE tendrá derecho a que la prestación por desempleo se calcule como si hubiese estado trabajando al 100% de la jornada. Y bueno, ya he dicho antes, para concluir, que el Real Decreto, la misión es prevenir del coronavirus, pero no impedir el trabajo. Así que en todas aquellas empresas que se puede realizar un trabajo, está obligado a que esos trabajadores sigan trabajando. Y en aquellas que se pueda realizar el teletrabajo, están obligados a hacer el teletrabajo y no poner a todos sus trabajadores en el desempleo. Igualmente, todos aquellos contratos laborales y aquellos trabajadores que se encontraban en periodo de prueba, que por lógica evidentemente porque la empresa se ha quedado sin trabajo, han ido al desempleo, tienen derecho a cobrar el desempleo, aunque no hubieran tenido el periodo mínimo exigido para cobrar desempleo. Y una última cuestión: las empresas que hayan defraudado o que hayan actuado ilegalmente sin entender o aprovechándose del Real Decreto del estado de alarma, que sepan que el Estado puede inspeccionar, y según dice, inspeccionará hasta durante 4 años si tenían necesidad de llevar a sus trabajadores al desempleo, si su actuación fue legal y estaba justificada. De no ser así, puede encontrarse con un problema en el futuro. Eso es todo.